Muy bien, les damos a todos una cordial bienvenida. Estamos aquí en este programa especial donde vamos a tener una entrevista con nuestro querido neodiácono Matías Pájaro. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos. Ha sido una inmensa alegría para todos aquí en el seminario y en la diócesis tu ordenación diaconal, hermano. Y bueno, qué mejor que aprovechar esta instancia para conversar un poco contigo y también que todas las personas que nos ven en las redes sociales del seminario te puedan conocer un poco mejor, hermano. Bueno, Kevin, muchas gracias por invitarme y bueno, estoy a tu disposición. Bueno, Mati, primero que todo vamos a empezar un poco con tu historia vocacional. Contanos, bueno, tu nombre completo, tus padres, de dónde vienes, ¿cierto? ¿Cómo fue tu infancia así en grandes rasgos? Mamma mía, porque tengo 45 años, así que la historia ahí es larga. Bueno, a ver, entonces vamos por partes. Matías Pájaro Doviak, ¿cierto? Sí. 45 años. Sí, ¿Naciste en dónde, Matías? Yo nací en Buenos Aires, Argentina, de una familia bien católica, mi mamá Estrella, mi papá Daniel. ¿Cuántos Y hermanos? Somos seis. Una mujer, Valeria, mi hermana mayor, después vengo yo y después mis hermanos, que es Lucas, Andrés, Marcos y Agustín. Muy bien. ¿Y te criaste en la ciudad, todo, con tus hermanos allí? Claro, como te decía, una familia muy unida, muy divertida y de fe. Yo me acuerdo que mi padre hacía los charlas matrimoniales y contaba cuentos. Todo, el evangelio lo contaba como cuentos, la experiencia. Y me acordaba de niño, con algunos de mis hermanos nos escondíamos abajo de la mesa para escuchar a mi papá los cuentos que hacía. Ya, Así bien, que Mati. en una vida de fe, ahí va surgiendo el tema vocacional. Una vida muy normal, con amigos, jugando a la pelota, era malísimo, pero ahí participábamos con la vida normal, el colegio y en la fe, ¿no? Que era la parte normal. Fui monaguillo, ahí fui descubriendo la vocación y más que nada una búsqueda a la voluntad de Dios, desde niño, de muy pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y eso ayudó muchísimo en la oración de mi familia, de mis abuelos, una relación sana de amigos, que eso va abriendo el panorama y el corazón a la búsqueda sincera y con mucha tranquilidad de lo que Dios quiere para mi vida, que en el fondo era la felicidad también. Qué bueno. ¿Y tú acabas el colegio y después te pones a trabajar o sigues estudiando? Claro. Hice la primaria ahí en Luis Guillón, en Buenos Aires, después la secundaria. Estoy en un grupo de oración mariana, rezábamos el rosario con jóvenes. Estuve de novio, sería en pololeando, Como se dice aquí en Chile. Claro, exacto. Así que muy normal, con una persona muy buena, muy santa. Y es una vida normal. Luego, siempre la inquietud en la pastoral, hice catequesis con niños especiales, que era maravilloso. Ahí me dio mucha... O sea, yo fui el catequizado más que nada. Así que ahí descubrí más a fondo... Porque es un proceso, ¿no? Uno en la vida que va teniendo, va descubriendo. Dios va llamando las cosas naturales, cotidianas, ¿no? Así que estaba de monaguillo, en los grupos, un grupo de jóvenes, en una capilla Sagrada Familia, ahí de Luis Guillón, y con unos sacerdotes muy buenos, que son de la congregación Hijo de Santa María Inmaculada, que me ayudan mucho y me acompañaron, sacerdotes muy sanos también. Y ahí fue dándose la vida hasta que empecé a discernir el tema vocacional. Luego hice una experiencia con los capuchinos, estuve un tiempito con ellos haciendo una experiencia. Y luego estuve
un sacerdote llamado Padre Carlos Ramos, todo lo que era asentamientos, todo lo que es la periferia, de un barrio que tengo un profundo cariño, me queda, el barrio de La Victoria. Allá de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí, con gente maravillosa. Y ahí estamos acompañando una comunidad. Así que, pero uno no me animaba a dar el salto. Trabajaba, tenía mi pastoral, estaba con mi familia, pero estaba en stand-by. Hasta que un sacerdote que me iba guiando, el padre Salvador Laterra, me dice, oye, o sea, ya eres grande, lo que te ofrezco es venir a hacer discernimiento aquí. Él es muy mariano. Te ofrezco hacer un discernimiento, y él estaba en Chile. Así que deja tu trabajo si quieres, deja tu tierra y vente unos años a hacer una experiencia. Y ahí vine a Chile a hacer una experiencia. Estuve 2 años haciendo la experiencia, ahí viviendo con los sacerdotes. 2 años estuviste. Sí. ¿Y llegaste a qué ciudad? Llegué a Valparaíso. A Valparaíso, ahí estuviste 2 años. 2 años porque la congregación tenía parroquia allá. Ya. El padre estaba ahí. Así que de ahí, después, los padres también se movieron a parroquias cerca de San Bernardo, Santiago, por esta zona. Y ahí el padre me dijo, oye, antes de irte, haz lo que quieras, me dijo. Bueno, padre, haz lo que quieras. Pero yo te recomiendo que hagas la experiencia en un seminario. Entonces, entré al seminario de San Bernardo. Luego... Ahí tuviste como ese, a través de este sacerdote, el primer contacto con el seminario aquí de San Bernardo. Exacto, exacto. Mientras había un grupo de oración que guiaba el padre también. Entonces, entre la pastoral y este discernimiento que estaba haciendo con el seminario, después tuve un accidente. Un accidente un poco particular. Sí, me pasó el auto por arriba, ¡pum! ¿Te pasó un auto por encima? Sí. Sí, el auto con el que íbamos viajando. Oh. Así que, bueno, estuve unos meses postrado. Recuperándote en el hospital. Recuperándome, que me cuidaron unas señoras que les mando, que les tengo mucho cariño y afecto, a toda esa comunidad ahí en Valparaíso, y mucha gratitud, ¿no? Porque es Cristo mismo, son otros Cristos. Exactamente. Así que entonces, mientras estabas recuperándote, hice el discernimiento. Se estaba haciendo el discernimiento para ingresar al seminario. Exacto. Y el discernimiento con el seminario. Luego entré al seminario y siempre con mucha libertad, ¿no? Buscando, uno no dice, es que yo nací para... Puede darse. Dios puede iluminar a la persona. Pero es buscar como la felicidad, ¿no? Porque Dios te creó y la felicidad del hombre descansa en la vocación para la que fuiste creado, ¿no? Que es, en el fondo, cómo te vas a donar, cómo vas a amar. Así que con mucha libertad encontré fui descubriendo mi vocación, ¿no? De a paso, con una historia bien larga. ¿Cuántos años aquí de seminario, Matías? Pucha, ya ni me acuerdo, pero debe ser como 10. 10 años. Sí, y sí, aquí te tocó de todo, desde el propedéutico hasta ser hermano mayor, ser capillero, pastoral en distintas parroquias, una vida de seminario muy movida, intensa. Sí, movida, intensa, bien bonita también, con hartos platos que lavar también. Pero, como ¿qué síntesis ahora que ya estás más, digamos, de salida, haces de estos años en el seminario? ¿Qué recuerdo te llevas de esta etapa de tu vida no menor y bien significativa de estar aquí en el seminario? Bueno, acá justamente había dado este evangelio de Marcos 3, ¿no? La lección de los 12 apóstoles, que Dios llama a los que quiere, ¿no? Y los llama a estar con Él, ¿no?
Y la vocación se descubre en el encuentro con Él, no en si congeniamos. Eso viene como algo secundario, ¿no? Si congenia esta vida conmigo, como algo secundario. El primer es estar con Él, ahí te descubrí. Y el seminario fue un tiempo de estar con Él muy íntimamente, ¿no? Porque lo tienes para ti. Y de crecer en la oración, crecer en este encuentro con el Señor. Yo creo que eso más que nada, ¿no? La oportunidad de poder rezar cuanto quieras, de ir descubriéndolo en la formación, en el estudio, porque la teología... ¿Te gustó el estudio en el seminario? Impresionante, a mí Se veía que te apasionabas con el estudio. Sí, no era tan bueno, pero en verdad, claro, uno goza al descubrir al Señor. Y hay muchas maneras de descubrirlo en la oración, en la pastoral, en el contacto con las otras personas y también descubriéndolo en la teología, ¿no? Uno cuando va estudiando a veces tiene que dejar de estudiar porque uno se encontró con el Señor, ¿no? Es como en la adoración eucarística, está como que en ese momento uno necesita estar con Él. Así que ha sido muy bonito todo el esquema, ¿no? A mí me gustaría, Mati, bueno, también te he conocido, hemos vivido este último lapso de tu tiempo en el seminario juntos, unos 4 años más o menos. También que nos pudieras nos pudieras dar una pequeña palabra del tema de las dificultades, porque fue muchos años y en medio de esos años el día a día y a veces incluso más traen sus dificultades, de repente una enfermedad, de repente situaciones difíciles. ¿Cómo pudiste vivir eso en el seminario y ahora que ya sales, qué experiencia te deja? ¿Cómo te sientes al vivir como las distintas, no sé, sacrificios, contrariedades de todo un proceso de formarte para sacerdote? Sí, yo creo que lo primero es no poner la mirada en las dificultades, si bien ser una persona sensata en lo que está sucediendo, sino que poner la mirada en Cristo. Porque es como siendo objetivo, no siendo irracional, siendo racional, ponderando las situaciones, pero que el corazón descanse en Cristo. Es decir, como ese texto que los israelitas cuando salen del desierto dejaban de contemplar la obra de Dios, ¿no? El fuego a la noche, la nube que los tapaba, el maná, todas esas acciones de Dios, y miraban hacia atrás, ¿no? Y ahí empezaban a añorar la cebolla de Egipto, ¿no? La esclavitud, y por lo menos no teníamos cebolla, qué sé yo. Entonces a veces las dificultades es en la mirada de Jesús, es en Él en que reposa el corazón. No es tan difícil. Qué bueno. No es tan difícil, es sumamente fácil. No digo que no duela las dificultades o que traigan una cierta perturbación, pero uno padece, pero descansa el corazón en el Señor, porque la fuerza está en Él. Y uno cuando es como que está en una roca firme, ¿no? Utilizando la inteligencia, ¿verdad? Dándose cuenta, ponderando, no siendo no irracional, ponderando la situación, pero el corazón descansa en el Señor. Es como no te mueve ninguna tempestad, aunque se sienten, ¿me entiendes? Entonces yo creo que las dificultades siempre es descansando en el corazón del Señor, ¿no? En esa comunión con Él, ¿no? Hay una complicidad con el Señor, ¿no? Eso. Y ahora ya pensando un poquito más en el momento de la ordenación, así, ¿cómo puedes decirnos qué sentiste ese día? ¿Qué tal la experiencia de dar tus primeras bendiciones? Por ahí veíamos en los videos, lógicamente, la primera bendición a la mamá, la primera vez que le das la comunión como diácono a tu mamá. Y bueno, ya también en la semana, esa primera homilía, ese primer bautismo, ¿qué tal toda esta experiencia? Mamma mía. Bien, cuando es bien bonito, yo creo que
en las letanías cuando me ordenaban, sentir a toda la iglesia, ¿no? Digo, claro, porque uno se mira a uno con su fragilidad y dice, yo que me olvido de todo, ¿no? Hoy estábamos haciendo la oración y el seminarista me dice, tiene que besar el altar, tiene que besar. Y me giré de una manera no solemne, por decirlo así, y besé el altar, ¿no? Y digo, Dios mío, llevo mi cabeza. Pero, sin embargo, la gracia de Dios que te acompaña y esta comunión de los santos, ¿no? Y claro, la obra se puede hacer, si no es tuya, es del Señor. Yo creo que en ese momento de la letanía, acompañada con toda la iglesia ahí, ¿no? Rezando, toda la iglesia militante, que es la que está acá, la purgante, que está en el purgatorio, y la celestial, con todos los santos ahí, como diciendo, tranquilo que no te dejamos en banda, estamos todos juntos. Eso fue muy bonito. Y salir esas primeras bendiciones ahí. Las bendiciones, y uno quiere bendecir todo, uno quiere que todos se conviertan a Cristo, ¿no? Pero yo creo que me tocó el primer bautismo, pobre, a la gente del bautismo, a las personas que venían a bautismo, y dije, mire que soy nuevita, así que voy a leer todo. Pero fue precioso, fue muy precioso, fue muy sobrenatural también, ¿no? Porque ver cómo Dios obra por medio de signos naturales es una cosa impresionante, ¿no? Y eso es algo que es indigno del hombre, ¿no? Porque uno no se lo ha ganado. Pero sin embargo el Señor te hace partícipe, no porque seas mejor, sino que te hace partícipe de Él. A todos los cristianos por el medio del bautismo lo hace partícipe de Cristo, ¿no? Y el sacerdote además lo hace partícipe para servir, ¿no? Porque no es algo de estatus, sino es en relación al servicio, ¿no? Entonces, eso. La primera prédica, ¿cómo fue esa experiencia? Primera vez dar una homilía, predicar en la Santa Misa. Lo mismo, fue un desastre. Estaba tan nervioso que tenía los puntos para leer y estaba en blanco la hoja, no sé qué pasó. Pero lo mismo, ¿no? Muy bonito. Aparte me tocó el tema de la fe, de Tomás, de poner el dedo en la llaga. Entonces, bueno, Dios obró igual. A pesar de que uno estaba súper nervioso, y yo creo que la voz se movía así. Pero a pesar de lo que es natural, es en algo sobrenatural, ¿no? Una cosa impresionante, Dios obra igual, ¿no? Uno aporta lo que tiene y Dios lo transforma en algo sobrenatural. Es algo muy, muy, muy bonito, uno descansa y se goza en las cosas de Dios. ¿Cómo has sentido esa acogida por parte de la comunidad? Veíamos que a pesar de que te ordenaste solo, es decir, no habían otros también ordenándose contigo, la iglesia catedral estaba casi llena, mejor dicho, y la gente manifiesta mucho cariño. Entonces, ¿cómo ha sido esa acogida a la comunidad ahora allí en la parroquia de Pirque, donde te encuentras? Bueno, la parroquia de Pirque es muy buena parroquia. El padre Patricio es buenísimo y tiene una comunidad muy bonita y uno lo hace, es que te hacen partícipe, ¿no? Entonces, muy acompañado y uno se siente como apañado también, ¿no? También las comunidades, las capillas, ¿no? A las que uno va y participa y ver a la gente, o ver a gente de otras capillas, de otras parroquias a donde ha ido, que tu felicidad es la felicidad de ellos, ¿no? Y uno es el doble, porque se alegra más por ellos que por uno mismo, ¿no? Entonces como es una felicidad que va dando, que entra en un corazón, sale en otro y vuelve de nuevo, ¿no? Entonces ver la felicidad de ellos, el cariño que tienen, ¿no? Entonces dice, claro, para esto nací, ¿no? ¿Cierto? Qué maravilla que es la obra de Dios, ¿no? A pesar de todos los problemas que uno puede tener, no se pierde esto, ¿no? Que es la gracia,
y la gracia en la obra de Dios que se transmite, ¿no? Y ver al pueblo de Dios en su sencillez, en su santidad también, por las cosas santas y ese cariño de corazón, ¿no? Que a uno lo transforma. Bueno, Matías, ¿y qué le pudieras tú decir a un joven que quizás nos ve o nos escucha? Primero, nunca se ha planteado el tema vocacional en su vida. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, yo creo, según mi experiencia, ¿no? Porque la vocación es tan personal que Dios va llamando. Pero justamente de lo que toqué al principio, no es tanto decir si Dios o sea, si voy a ser cura o no, sino es un proceso por el cual uno se va enamorando del Señor, porque uno tiene que buscar Dios al crearte. Antes de crear todo ya nos conocía y nos amaba, antes de crear. Y antes de crear ya tenía la vocación a cada uno. Y la felicidad del hombre está en Dios y en hacer la voluntad de Dios, porque está su felicidad ahí, ¿me entiendes? El modo. Entonces descubrir eso. ¿Y cómo se descubre? Conociendo a Dios, estando con Él. Por eso el seminario es un lugar propicio para hacer esta experiencia, ¿no? Y la persona que descubre su vocación, sea para el orden sacerdotal o sea para el matrimonio, del seminario sale pleno, confiado. Y siempre sale en una gracia. Bueno, tú lo has visto, que varios de nuestros compañeros al descubrir la vocación, después ahora están felices, casados, ¿no es cierto? Es como que es muy sencillo después la vocación, ¿no? Entonces Dios llama a la felicidad, a la plenitud. Y esa felicidad y plenitud se encuentra no haciendo un discernimiento de sí o no, sino un discernimiento con el Señor, en la oración y también en la guía espiritual, en la adoración, en la pastoral. Pero yo invitaría a que vengan a hacer una experiencia en los encuentros de jornadas vocacionales y que hablen con los sacerdotes de sus parroquias, que los pueden guiar. Una persona que viene a hacer un discernimiento no es que tiene una vocación. El discernimiento es a qué vocación tiene. Entonces, con mucha libertad y mucha paz, ¿no? Entonces, estos son como los tips que digo yo que ayudarían a un joven tal vez a abrirse, porque es la felicidad de uno, ¿eh? Y si tiene miedo, que igual del paso, ¿cierto? Exacto. Porque yo he escuchado personas que dicen, he sentido la inquietud, pero me da miedo ponerme en contacto con un seminario, me da miedo ir y hacer una experiencia o ir y participar de unas jornadas. Entonces yo creo que es bonito también este mensaje, porque a todo joven es decirle, no tenga miedo, respóndale al Señor y como tú mismo lo dices, en esa respuesta uno va en busca de esa felicidad que está en Dios. Y Dios, sea cual sea la vocación, si tú le quieres responder, te va guiando a esa felicidad. Entonces, qué impresionante eso. Bueno, Matías, realmente un gusto tenerte aquí con nosotros. Ha sido un motivo de mucha alegría para todos tu ordenación, de mucha esperanza. El mismo obispo nos decía en la homilía de la Santa Misa que celebraba aquí en el seminario, ya tú sirviendo como ministro de diácono en la Santa Misa, que hace mucho tiempo no teníamos también aquí en el seminario un diácono, así que es un momento y un motivo de alegría, de esperanza. Esperamos que se pasen rápido estos mesecitos, que pronto, si es la voluntad de Dios, puedas hacer tu proceso para ya recibir la ordenación sacerdotal y que bueno, ya después como sacerdote nos puedas seguir acompañando en la comunidad donde estés, también acompañando, bendiciendo. ¿Algún mensajito final que tú quisieras dar a todos los que nos ven, los que nos oyen? Sí,
En verdad, el Señor es el que nos libera. A veces nosotros tenemos como conceptos, ¿no? Porque el miedo paraliza, pero el temor te pone alerta. Y el miedo desaparece cuando uno va conociendo. Cuando uno conoce a Dios, se le va aclarando las cosas. Por eso el demonio es padre de la mentira, agarra una verdad y la transgiversa. Pero el Señor, por eso le dice, la verdad los hará libre, porque Él es la verdad. Entonces, no tener miedo a descubrir la verdad, porque de a poco uno se va expandiendo el corazón y le va haciendo muy sencilla la vida. Así que invitarlos a eso, a profundizar en el Señor, dejar que el Señor entre en sus corazones, en su vida cotidiana, ¿no? No es que Dios te va a quitar algo, viene a poner algo, viene a darnos algo, no te viene a arrebatar, te viene a dar plenitud de vida. Y todo lo demás se eleva. Eso. Bueno, también a todos los que nos ven, decirles que tenemos una tarea y es orar por nuestro querido diácono Matías para que el Señor le conceda la santidad, la perseverancia, que el Señor nos regale el don y la gracia de prontamente verlo ya como sacerdote, y también orar por las vocaciones, como lo hemos venido tratando de repetir insistentemente a través de las redes sociales de nuestro seminario. El Evangelio nos enseña. ¿Qué nos dijo el Señor? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y realmente es una alegría para todos, una vocación, pero también es una responsabilidad de todos, de las familias, de los jóvenes, de todas las personas que tengan presente en sus oraciones, en sus deseos, pedirle al Señor que le regale a nuestra Santa Madre Iglesia muchas y santas vocaciones al sacerdocio, también a la vida consagrada, también a la vida matrimonial, pero especialmente al sacerdocio. Déjanos entonces, querido diácono Matías, con tu bendición, ¿ya? Bien. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Amén.